Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa de enigmas, hechos curiosos, sucesos impactantes, invitados y por supuesto también cultura y de cuando en cuando su pizca de buena música. A través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com en la Ciudad Blanca, a través también los días sábados por la noche de Estación Lamas 96.3 FM en la región del Bajo Mayo, en Lamas, Tarapoto y alrededores, y por supuesto los domingos en la noche en Radio Imperial 299.5 en el sur de Lima. Se me olvidó decir el horario de Radio Arequipa. Ahí estamos de lunes a viernes, minutos después de las 10 de la noche. También nos retransmiten en edenex.es, la radio del misterio, desde España, y todo queda subido posteriormente a Misterio Infinito Perú en YouTube. Yo soy Fernando Chapi Martínez y en esta ocasión tenemos a otro invitado. Él pues, se encuentra y es también de España. Su nombre es Luis Alfonso Gámez y el motivo de tenerlo aquí es para charlar, por supuesto, sobre enigmas, pero muy especialmente haciendo hincapié en un libro que él ha, ha escrito, ha producido y que lleva un nombre más que curioso: El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma, o sea, una muerte, no sé, no sé cómo denominarla, y otras historias sobre lo paranormal, que en su portada tiene unas imágenes inspiradas en Pac-Man, ¿no? En este videojuego del ayer. Pero dejemos que él se presente y nos cuente. ¿Qué tal, Luis Alfonso? Un gran gusto, Hola, ¿qué bienvenido. tal, Fernando? Muchas gracias. ¿Qué tal estamos? Bien, justamente desde que leí ese titulazo de tu Sí, libro y vi la portada, porque además a mí me gusta jugar Pac-Man incluso ahora, yo dije, sí, esto es algo, pero interesante". Después sí. estuve chequeando algunas reseñas eh, y quería ver, porque sé que tiene un tinte, una óptica bastante crítica, escéptica, y eso es sabroso e interesante. Primero, preséntate, por favor, Luis Alfonso, cuéntanos algo de ti y ya después pasamos a charlar sobre el libro. Pues es complicado hablar de uno. Digamos que soy un periodista que se formó en la universidad estudiando la carrera de historia, que ha escrito durante más de 30 años en uno de los periódicos más importantes de España, el diario El Correo de Bilbao, mi ciudad, y que desde hace un año y algo está liberado de las obligaciones diarias del periodismo y he decidido dedicarme a lo que siempre me ha gustado, que es leer, estudiar y analizar las supuestas afirmaciones de lo paranormal, ordenar mi biblioteca, que llevaba años desorganizada y estoy todavía, después de un año, en periodo de acabar de ordenar, y el archivo. Y encima me ha tocado en suerte en los últimos 2 meses la presidencia bueno, hace 3 meses, perdón, la presidencia del Círculo Escéptico de la organización escéptica, de esta organización escéptica española, porque los compañeros decidieron que como tenía tiempo, pues no tenía derecho a tener tiempo libre y entonces estoy con todo un poco. Y el libro es mi segundo libro, bueno, en realidad el tercero. El anterior fue El peligro de creer, que se publicó en 2015. Y El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma es el título de una de las 24 historias que componen el libro, que a mí me divierte mucho porque cuando el editor me propuso llevar el Pac-Man a portada, no sé si tienes la portada por ahí, si la- pero cuando lo vi dije, si yo jugué a Pac-Man, yo soy tan mayor que soy del 62, luego tengo 62 años, yo jugué a los videojuegos cuando eran cuadraditos, las bolas eran cuadraditos que se Ujú. movían y tenías que dar a unos rectangulitos. Y el Pac-Man fue una revolución y cuando me enseñaron esa portada con el Pac-Man y las tres bolitas, me encantó.
¿no? Y son una colección de reportajes actualizados que escribí para la revista Muy Interesante. La revista muy interesante también, bastante recordada porque llegó aquí a Perú. Ahora creo que ya llega de una manera más espaciada, pero sí, muchos la tenemos en el recuerdo. Y bueno, cuéntanos, por supuesto, lo más picante que es esa historia, ¿no? Que al final parece que, por lo que he estado indagando, no era más que una especie de rumor o algo no muy bien contado, Bueno, pero el no, anciano que murió de esta manera claro. tan espectral. Sí. Bueno, murió de manera espectral. Es una historia que es muy ilustrativa. Es una historia que cuenta Harry Houdini y es una historia que yo me topé en un libro que está por aquí atrás a mi derecha de Milburn Christopher, un ilusionista que fue uno de los fundadores del Comité para la Investigación Científica de lo Paranormal, en el que estaban Jules Randi, Martin Gardner, Isaac Asimov y Carl Sagan. Y me topé con un párrafo en el que decía que había un señor había muerto en Chicago, finales del siglo XIX, eh, según Houdini, cuando había caído en un engaño de un engañador, de un estafador, que le hizo creer que se acostaba con el fantasma de su esposa. La realidad, vamos a la realidad, solo tenía ese párrafo y entonces me costó mucho, pero encontré, pues revolví hemerotecas de Estados Unidos, revolví la biblioteca de arriba abajo, revolví los textos de Houdini y es una historia que es muy ilustrativa de cómo tenemos que actuar ante lo paranormal, incluso cuando lo paranormal nos da la razón. Es decir, en esta historia se parte del hecho de que, según Houdini, un ilusionista había montado una casa encantada para engañar en Chicago a los incautos. Y llega un señor muy mayor que quiere contactar con su amada esposa. Y el ilusionista recurre a una serie de trucos para que él crea que se acuesta con su amada esposa, con el fantasma de su amada esposa. Y él muere en el acto, y nunca mejor dicho, muere en el acto. Y entonces Houdini lo cuenta, ¿no? Houdini dice que es la mayor, y Milburn Christopher dice que es, digamos, el mayor, la mayor estafa o el mayor engaño y más indecente en el que ha caído un mago, ¿no? Pero la realidad es que no hay nada. Yo he revuelto cosas y no hay nada en la época. ¿Es posible que pasara algo así? ¿Es posible que pasara algo así, que un mago tuviera un piso para engañar a la gente en el Chicago de la Exposición Universal y los diarios de Chicago no se hicieran eco de la existencia de ese piso? ¿Es posible que pasara algo así y los periódicos no se hicieran eco? Entonces, a mí me lleva a pensar que simplemente es un rumor. Y de hecho así lo cuento. Pero es mucho más divertida la historia en sí, y además la historia es muy divertida, es la picaresca, porque es una historia que demuestra eso, ¿no? Que ni siquiera Houdini, que era un hombre que desenmascaraba todo tipo de charlatanes, y que eso le costó su amistad con Arthur Conan Doyle y a Arthur Conan Doyle su credulidad le costó su amistad con Houdini. Ni siquiera el más escéptico de los escépticos es totalmente fiable. Todos nos podemos confundir. Y eso es una cosa que tenemos que tener presente. Yo he escrito mucho, llevo en esto de lo paranormal desde finales de los años 70 del siglo pasado. O sea, eh, llevo ahora en 1977, entré a comprar cosas de estos temas. Entonces llevo muchísimos años, pero aún así me puedo confundir. Aunque tenga toda la biblioteca que pueda tener, aunque me siga comprando libros, aunque me crea que soy muy inteligente, yo me puedo confundir. Y eso es una cosa que tenemos que tener presentes porque en un mundo en el que, por desgracia, la mentira es tan fácil de divulgar y es tan fácil de crear, si nos creemos que a nosotros no nos van a engañar, nos van a acabar engañando. Es por andar muy seguros no sé, en nuestras propias capacidades y conocimientos, por ahí es cuando se acerca la mentira y no la podemos ni siquiera distinguir. Me parece muy interesante porque yo también, buscando algo sobre esta historia en particular, es que suena poco creíble en cómo
cómo se menciona que fue realizada, ¿no? Era que este charlatán que fungía de Sí, era un mago medium, que se llamaba Zanzik. Zanzik. ajá, Me he que acordado ahora del supuestamente nombre, porque no quiero abrir el libro que lo tengo aquí. sí, Zanzik. sí, que él supuestamente lo que hizo fue contratar a una prostituta, ¿no? Para que finja como ser su esposa y al final la prostituta sale corriendo porque el anciano había muerto de amor, literalmente, ¿no? Creyendo que estaba teniendo su último momento de entrega a su mujer que había venido, sabe Dios desde qué dimensión, ¿no? Entonces, la historia en sí es divertida, pero más allá de eso, uno se pregunta, ¿pudo haber ocurrido? ¿Alguien no se va a dar cuenta que todo es un engaño? O sea, Sí, es no, tan... no. Sí, yo creo que pudo haber ocurrido. Es decir, yo porque no he encontrado ninguna prueba de que ocurriera. Y entonces me ato o me vinculo a lo de afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. No he encontrado ninguna prueba más allá de un párrafo. De hecho, en un libro que se llama, me parece que El Chicago Misterioso o algo así, lo tengo por ahí, porque me he comprado, porque para cada historia me suelo acabar comprando media docena de libros. Siempre, o sea, si cobrara por historias, perdería dinero siempre. Entonces, en ese libro llegan a dar hasta un nombre del señor, pero no recurren a ninguna fuente. Es decir, una cosa que tenemos que tener en cuenta es, y pasa mucho con esto de con todo lo paranormal, es si no citan las fuentes, no nos fiemos de ellos. Nunca. Da igual que sea un autor con el que estemos muy de acuerdo o da igual que sea un autor con el que no estemos de acuerdo. A mí lo que más me costó a la hora de hacer el libro, como en la revista muy interesante, como en cualquier periódico también, los reportajes o las historias no llevan notas al pie, porque sí, es imposible. A mí se me había olvidado cuando escribí tomar anotación de las notas al pie concretas. Y lo que más me costaba en el libro es recuperar esas anotaciones, recuperar dónde dice A que ha pasado B. Porque hay que darle al lector siempre las fuentes de donde hemos bebido para que pueda comprobar si estamos diciendo la verdad o si estamos tergiversando. Eso es fundamental. Entonces, yo lo primero que, por ejemplo, recomendaría a cualquier oyente es, si usted coge un libro sobre lo paranormal o sobre lo que sea y no tiene ni una nota a pie de página ni una referencia directa a nada, no se crea nada de lo que dice ese libro. Las notas no están para molestar, están para decirle al lector de dónde hemos sacado las cosas. Están para decirle al lector que cómo me enteré yo de la historia de esta, dónde la leí, en qué página concreta del libro de Milburn Christopher, de uno de los libros, para que él pueda ir, si es preciso, y chequearlo. Entonces, hay que ser muy respetuoso con el lector y hay que decirle, si tú coges, yo por ejemplo me compré una edición digital de la revista de los magos estadounidenses, de la época Ujú. de Houdini, para poder chequear en concreto, porque no existía online, para poder chequear dónde decía Houdini lo que decían que decía. Y sí lo decía. Pero claro, es más incómodo, es más trabajoso, pero a mí me gusta trabajar así. Y de todos modos, como decías, Fernando, el mundo de lo paranormal está lleno de historias sorprendentes que demuestran que la ingenuidad y la credulidad humana no tienen límite. Entonces, era plenamente factible y es plenamente factible que pase algo así. Cuando la gente paga dinero por conectar con sus padres a través de espiritistas, ¿no? Para que le diga a su padre una cosa tan obvia, o su madre, o tan obvia en la mayoría de los casos, como, hijo, estoy muy orgullosa de ti. Aunque seas un inútil, nunca te van a decir eres un inútil, Luis Alfonso, y no has llegado a nada porque eres un vago, porque no seguirías pagando. Entonces, pero la historia de lo paranormal nos demuestra que todo puede pasar. Lo que no quiere decir que todo tenga una explicación sobrenatural, sino al revés. Lo paranormal tiene siempre una explicación terrestre, materialista, natural, humana. Sí, esto yo lo he visto, por ejemplo, en lo relacionado al fenómeno ovni, pero en primera persona, ¿no? En ocasiones reuniéndome con quienes van a tener supuestos contactos o avistamientos, y yo, digamos que he estado cuando ellos han visto algo en el cielo, que en concreto sería simplemente una luz que va moviéndose. Y he visto cómo evoluciona la idea en el sentido de lo que cuentan, ¿no?
porque en ese momento se emocionan, es una luz que se está moviendo, todos gritan un platillo volador, un ovni, un extraterrestre, o sea, ya le pusieron hasta la procedencia, y cuando lo van diciendo en días siguientes, ya no es solamente una luz que pasaba de origen extraterrestre, sino que además le vieron un brillo metálico. Y no solo eso, también tenía una estela, y quién sabe, a lo mejor hasta por ahí tenía ventanitas, ¿no? Y esto se va haciendo una bola más grande, y al final hasta alguien seguro tuvo algún, no sé, mensaje telepático, y yo eso lo he visto más de una vez, también con lo paranormal, ¿no? Alguien entra a una casa, tiene alguna sensación, en ese momento fue solo la sensación, pero después ya era una intuición agregada, un sonido que no lo contó antes, entonces, eh, y hay gente que lo cree, o sea, no solamente la persona se lo hace creer a sí mismo, sino los demás, ¿no? Y por eso hay que prestar bastante atención, pero sobre todo desconfiar. Y yo lo sé también de primera mano que en este proceso uno pierde amigos, porque hasta no hace tanto yo era bastante crédulo. También he tenido mis experiencias que aún no puedo explicar y más de una en realidad, pero es como que yo siempre digo, pero ¿y por qué no? A la clásica, personas que afirman que han tenido sucesos extraños, sobre todo de avistamientos de fenómeno ovni, muchas veces, muy cotidiano, que por ejemplo un caso que recuerdo que decían, esa persona menciona que siempre a tal hora, sobre su casa, en la vertical, se pone un platillo volador, o que va a tal sitio y lo ve. Y yo digo, pero todos tenemos un teléfono celular, no sé, no puede tomar una foto así sea de mala calidad, no lo hace. ¿Por qué? Porque ya se le ha hecho tan cotidiano. ¿A quién se le puede hacer cotidiano ver una supuesta nave de otros mundos sobre tu cabeza? Si le tomas una foto a tu perrito, que es lo más cotidiano que puedes tener, ¿cómo no vas a tomar? O sea, y obviamente uno lo miran mal porque dicen, o sea, Fernando, ¿te estás burlando? Que no, o sea, terrible. No, es que vamos a ver, el fenómeno ovni es mi fenómeno favorito. O sea, yo Ujú. empecé en la ufología en los años 70. Eh, pero es que, y ese además es el gran mito del siglo XX. Hay que dejar, aunque se gestó a partir del siglo XIX, y aunque hay ovnis antes de los platillos volantes de Arnold. Es decir, es un fenómeno complejo, es un fenómeno profundamente humano, y es un fenómeno muy vinculado con lo que tú has dicho, Fernando. Lo que está diciendo esa gente que está mirando al cielo y viendo una lucecilla hasta las ventanas y al gris que le está saludando es I want to believe, que decía Fox Mulder. Esa gente quiere creer. Entonces, cuando uno quiere creer, y da igual que sea en platillos volantes y extraterrestres o en mediums y espiritistas, yo he estado en un espectáculo de un medium ante 300 personas y me escandalizó lo fácil que es engañar y me dieron ganas y costaba mucho dinero entrar, comprar la entrada. Yo compré la entrada y me costó 80 euros, el equivalente a $80 la entrada. Pero yo quería ver qué pasaba allí. Y lo que pasaba allí es que la gente quería creer, los trucos eran burdos, le decía a la gente lo que la gente espera que le digan sus seres queridos si existiera un más allá, y luego iba pescando y sacándole a la gente lo que quería y devolviéndoselo como si lo dijeran desde el más allá, ¿no? Y te das cuenta lo vulnerables que somos. A mí me dieron ganas, había 300 personas en la sala o más, y me dieron ganas de levantarme y decir, no se dan cuenta de que les están engañando porque es de una crueldad enorme. Pero esa gente quiere creer que hay otra vida, quiere creer que al ser querido que ha perdido, se va a reencontrar con él. Lo mismo hay gente que quiere creer que los extraterrestres nos visitan. Además, son curiosamente muy parecidos a nosotros. Es decir, vale, se pueden diferenciar en que sean más o menos cabezones. No tienen pelo, como yo, casi todos ahora, pero hubo una época en la que eran rubios, nórdicos y, por decirlo de alguna manera, casi arios, los alienígenas de George Adamski, ¿no? Y daban un mensaje obvio, el mensaje de no uséis las armas nucleares. Lo dan en 1952, un año después de que se estrena Ultimátum a la Tierra, y Klaatu, un extraterrestre guapo, dice en Washington, no uséis las armas nucleares. No tiene nada original la ufología. Lo que pasa es que la ufología va comiendo de la cultura popular y luego va devolviendo a la cultura popular. Pero es una creencia, es un mito extraordinario y es un mito fantástico. Y a mí me apasiona, es decir, a mí no, vamos a ver, yo no creo en nada, no creo en nada. Eh, pero a mí, mi biblioteca no deja de crecer con libros
y con recortes y con revistas de estas cosas. ¿Por qué? Porque me parece que es la mitología contemporánea. Y me parece que los académicos tendrían que ser conscientes en las universidades, en nuestras universidades de Chile, de España, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, tendrían que ser, y Portugal, que ser conscientes de que tienen que estudiar las mitologías contemporáneas y analizarlas del mismo modo que estudian teología o que estudian el origen de la cristiandad, por decirlo de una religión, o que estudian el origen de las creencias indígenas o el origen del judaísmo. Estas mitologías son nuestras. Son mitologías del siglo XXI y del siglo XX y del XIX. Y si las entendemos, entenderemos mejor a nuestra civilización. Es imposible entender la civilización occidental, la cultura occidental. Es imposible sin los fenómenos paranormales, sin el espiritismo y sin los extraterrestres. Y sobre todo lo que has mencionado, eh, es muy común cuando uno revisa, ¿no?, los testimonios sobre el tema espiritista o sobre otras cuestiones como, bueno, distintas formas de supuesto contacto con el otro lado, ¿no? Y al final, ¿en qué se resume lo que te están mencionando? En que están bien, con matices, y en que te aman, ¿no? Si son amigos o parientes ya fallecidos supuestamente. Y lo mismo, cuando se trata de supuestas visitas extraterrestres, aunque suene, no sé si muy hippie o qué, pero lo podemos resumir en que la respuesta es el amor, ¿no? Y uno Siempre. dice, vienes desde más allá de Alfa Centauro o de Orión, quién sabe de dónde, para decirme que la respuesta es el amor. O sea, Sí. No te dan la solución a los graves problemas que tiene la humanidad, desde la desigualdad, el cambio climático, las enfermedades que matan a millones de personas en el mundo, la energía limpia. No te dan ninguna solución de esas. Te dicen, quereos. Y dices, ya, bueno, pues vamos a ver, eso es una perogrullada. Yo me acuerdo ahora de una frase algo parecida que decía Thomas Henry Huxley, el llamado Bulldog de Darwin, que era algo así como que si existía realmente el más allá, que él prefería por favor, que no, si existía el más allá, que era terrible, era un infierno, porque todos los espíritus se volvían idiotas y decían perogrulladas, ¿no? Decían tonterías. Es que es eso, o sea, no te dan, vamos a ver, no te dan una solución a un problema concreto. Dices, solucioname la movilidad en el mundo, solucioname el reparto de la riqueza para que todo el mundo pueda vivir feliz. Es decir, ya que estamos hablando de solucionarme cosas, llévame hacia una utopía estilo Star Trek, con toda la humanidad viviendo sin dinero y la gente dedicándose a lo que le gusta, ¿no? Y sin problemas de contaminación ni de nada, ¿no? Y viajando a las estrellas. No, te dicen, quereos mucho, tened cuidado. Dices, ya, bueno, eso ya lo decía, según la Biblia y según el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret hace 2000 y pico años, y lo han dicho todo tipo de predicadores, y aquí estamos. O sea, vamos a ver, queremos creer, y como queremos creer, hay una serie de gente que cree ver cosas, y luego hay otra serie de gente que directamente son los caraduras, que ha encontrado en explotar esas creencias un gran negocio. Y entre los caraduras hay mucho ufólogo, o sea, las cosas como son. O sea, todos los que han escrito, generalmente todos los que han escrito un libro sobre Roswell, o sea, si alguien ha escrito un libro sobre Roswell, yo tengo ahí atrás muchos libros sobre Roswell, pero si alguien ha escrito un libro sobre Roswell dando algo de credibilidad a Roswell, es un charlatán, se puede decir tranquilamente, es un charlatán. Y de esos hay muchos, es decir, el 80% el 90% de la bibliografía ufológica es charlatanesca. Y pasa lo mismo con la parapsicología. Y hay otra vertiente que yo, mis amigos del otro lado del charco, sobre todo los más jóvenes, eh, no se dan cuenta de vez en cuando yo les digo que toda la ideología, desde hace muchos años, cuando daba clases a chavales, a universitarios, les decía, toda la ideología de los alienígenas ancestrales es profundamente racista. Eh, los extraterrestres han venido para enseñar a los norafricanos, es decir, a los egipcios, a levantar las pirámides, porque como son africanos son unos inútiles. Así de claro. Claro, han ido a Perú a hacer las pistas de Nazca, porque también son sudamericanos, son unos inútiles. Han ido a México, tal, pero las catedrales son europeas, no hay ninguna duda.
El Coliseo romano es romano, no hay ninguna duda. Y hasta en Stonehenge, que es prehistórico, está hecho por los humanos y no por las alienígenas. Todo lo que no es Europa. Es una visión profundamente racista y esta idea yo la tengo clara desde mediados de los 80. O sea, es una idea profundamente racista y los autores que apoyan esa idea son profundamente racistas porque están diciendo que los humanos que no son europeos no podían hacer cosas, o sea, que no tenían ingenio. Y es mentira. Cuando tú estudias la historia de la humanidad, te das cuenta de que esté donde esté, el ser humano es un tipo ingenioso, a más no poder. El último hallazgo que ha habido, no hallazgo, sino confirmación, las pinturas estas de Indonesia, que tienen 51.000 años de antigüedad, en vez de tener 37.300, que son las que tienen las más antiguas de la franja cantábrica, aquí a 200, 100 y pico kilómetros de mi casa. Son más antiguas. Eso quiere decir que salimos de África, los humanos, ya con la arquitectura para dibujar. Y dibujaba igual de bien el tipo de Indonesia que el tipo del Cantábrico. Y no es un arte que surgió en Europa, es un arte que seguramente surgió en África, en nuestra especie, y nuestra especie se ha ido por el mundo. Cuando unos tipos hacen algo tan maravilloso como los dibujos de Nazca y demuestran un ingenio que está muy por encima, por supuesto, está muy por encima del ingenio de los von Däniken y compañía, que son incapaces de ver eso. O sea, vamos a ver, ellos son los primitivos, ellos son los antiguos, ellos son los inútiles. El Nazca sabía cómo hacer ese dibujo. Cuando los antiguos egipcios levantaban las pirámides, sabían cómo hacerlo bien. Cuando los antiguos americanos de Centroamérica y de Norteamérica levantaban pirámides, sabían cómo hacerlo bien. Cuando los pascuenses levantaban Mois, sabían cómo hacerlo. Lo mismo que los otros sabían cómo levantar Stonehenge. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me enfada profundamente, porque está diciendo que los humanos, sobre todo los no blancos, pero en general los humanos, son estúpidos y los alienígenas son buenos e inteligentes. De hecho, von Däniken, en uno de sus libros, es tan racista que viene a decir que los extraterrestres crearon primero a los negros, pero lo dice así, ¿eh? Y como les salieron mal, les salieron tontos, lo dice así, volvieron y crearon a otros, hasta que crearon a los blancos. O sea, eso está publicado en Europa y está publicado en 1970 en los libros de Von Däniken que tengo yo ahora enfrente. Si alguien no ve que eso es racismo, los humanos antiguos eran humanos antiguos, ¿vale? Pero nos daban mil vueltas. A ti, Fernando, y a mí, a la hora de hacer cosas. Tenían un ingenio que yo estoy seguro de que no lo tengo. Eso es cierto. Estamos subestimando mucho, sobre todo que el ser humano, por lo general, cuando se ve enfrentado a situaciones y entornos difíciles, por un mero instinto de supervivencia, empieza a ingeniárselas para encontrar comida, para tender trampas a los animales, crea la agricultura, busca un refugio y obviamente aprende a hacer refugios y a adornarlos para que sea pues expresar su simbolismo de la forma que tiene pues más a mano. Y ahora nos ponemos a pensar, ¿no? Claro, como nosotros si nos perdemos en un bosque morimos con suerte al segundo Exacto. día, creemos que en el pasado también eran igual de despegados de la naturaleza, para no usar un término un poco más cruel, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que también yo lo veo incluso ahora, cuando uno conoce, pero no por turismo, no por donde te lleva pues el guía turístico, sino desde adentro, comunidades que viven medianamente, aunque sea, entre la naturaleza o algo así, o en entornos donde tienes que labrar la tierra y comer y construir lo que ocurra, lo que sea necesario para ese momento, pues la gente es mucho más creativa, porque de eso depende su vida. Acá lo sumo uno es creativo para plantearse si va a comprar un cuaderno rojo o amarillo, o si va a freír el huevo o lo va a comer hervido, ¿no? Entonces, Pero todos los pierde. humanos somos creativos, Ujú. porque, vamos a ver, es verdad que a mí, desde luego, si me sueltan, ya no te digo en la Amazonía, que yo calculo que duraría 10 minutos, porque me caería por cualquier lado, pero incluso en un entorno semicontrolado, como puede ser cualquier bosque europeo, ¿no? Que es un bosque, digamos, más domesticado.
Eh, todos los humanos, vamos a ver, seguro que tú te has enfrentado, Fernando, con el problema a veces de que no eres un experto, y seguro que algunos oyentes se han enfrentado, de que no sabes cómo hacer una cosa ante un programa. A mí me ha pasado, ¿eh? Ante un programa, por ejemplo, de tratamiento de imágenes, ¿no? Eh, y dices, joder, me gustaría saber cómo mi compañero fotógrafo. A mí me gustaba, digo, pero yo no sabía cómo lo hacía mi compañero fotógrafo. Entonces yo llegaba a una solución, digamos, más tosca, que me hacía dar más vueltas, pero era la solución. Era también una solución, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que mi compañero, el redactor jefe de fotografía, el jefe de fotografía, un día me dice, ¿y cómo has hecho eso? Y digo, mira, pues con el recurso del tonto. He copiado y pegado esto, he agrandado lo otro, he hecho tal. Es decir, hay caminos, no necesariamente, igual no seguimos el camino más recto ni más corto, pero el ingenio humano hace que busquemos otros caminos para llegar al mismo resultado. Has hablado de la agricultura. Hubo un momento a finales, hablo de él en el libro, del inventor del mito moderno de la Atlántida, de Ignatius Donnelly, que era un congresista estadounidense, que es el que se inventa la Atlántida que ahora la gente cree que existió, que es esa Atlántida, digamos, desde la que surge la civilización hacia ambos lados del Atlántico, ¿no? Porque Donnelly no era capaz de, Donnelly lo ve así y piensa que, digamos, que en la Atlántida nos civilizamos y que luego la civilización surgió de allí hacia todos lados, ¿no? Hacia Mesoamérica, hacia Sudamérica, hacia Norteamérica, hacia Europa y hacia África. Era difusionista. Pero ahora los historiadores y los científicos y los botánicos saben que la agricultura surgió varias decenas de veces independientemente. Cuando yo estudié eran 7 veces. La última vez que hablé con una arqueobotánica le dije, ¿cuántas veces ha inventado el ser humano la agricultura? Aparte de Mesopotamia, en Mesoamérica, en China, y me dice, no, 20 veces o 30. Allí donde el ser humano estaba, inventaba la agricultura. Entonces, allí donde el ser humano levantó los primeros edificios hacia el cielo, porque era el sitio donde estaban los dioses, levantó pirámides. Me da igual que sean las pirámides eh, mayas, que las pirámides de los Mound Builders norteamericanos, que las pirámides egipcias, que los zigurats mesopotámicos, ¿no? ¿Cómo se hace una pirámide? Cualquier niño lo sabe hacer. Cogiendo una cosa muy ancha y yendo estrechándola hacia arriba, porque si no se te cae. Pues eso hicieron nuestros antepasados diferentes veces. Uno no le enseñó al otro. Los egipcios no enseñaron a los mesoamericanos no enseñaron a los egipcios. Son de diferentes épocas. El ser humano es muy inteligente. Y hablar de unos tutores alienígenas, lo único que hace es llamarnos estúpidos a todos como especie. Y creo que no estamos aquí, no somos la única especie que ha colonizado todo el planeta porque seamos precisamente estúpidos. ¿No? Así es. Hay una historia que también tratas en tu libro, que es la de el español, que supuestamente tenía una visión de rayos De X, rayos ¿no? X en los ojos. ¿Cómo es Sí. esto? O sea, él nos podía ver literalmente al desnudo, o sea, frente a él no había Sí, protección. no, era una cosa más sutil. No te podía ver desnudo, seguramente. Menos mal. El señor Joaquín María Argamasilla de la Cerda y Helio, marqués de Santa Cara, que murió a 15 kilómetros de mi casa. Murió a Ujú. 15 kilómetros de donde estoy hablando, murió en el País Vasco. Este señor en los años 20, cuando la parapsicología se llamaba metapsíquica, era un crío bueno, un crío, sí, era un crío por la edad, tendría 17 años, pero era un tiarrón, era enorme, era como un armario, ¿no? Aquí solemos decir como un armario ropero, ¿no? Era inmenso. Y entonces su padre era muy aficionado a la metapsíquica, como se llamaba la parapsicología. Y en su casa de Madrid, frecuentada por la intelectualidad de la época, incluido ya Ramón María del Valle Inclán, incluido el que luego fue, incluidos científicos importantes como Leonardo Torres Quevedo, el ingeniero, eh, dijo que él era capaz, su padre le hizo una serie de experimentos, que era capaz de ver a través del metal, por ejemplo, algo encerrado en una caja, una carta con las letras, y de ver a través del metal en un reloj de bolsillo con la tapa cerrada, que movían las agujas a lo loco y decir la hora. Y les sorprendió a todos, y Richet, el parapsicólogo y premio Nobel de Medicina, quedó
sorprendidísimo de las capacidades de Joaquín María. Entonces, en un momento determinado, Joaquín María viajó a Estados Unidos para ser sometido a pruebas primero en Chicago y luego en Nueva York. Y se acabó la aventura en Nueva York, cuando Harry Houdini le sometió a prueba y vio que Joaquín María Argamasilla, que supuestamente veía lo escrito con los ojos vendados, pues hombre, se vendaba los ojos como se vendan los magos, dejando la parte de debajo de la nariz hueca, abría la caja metálica subrepticiamente, la caja tenía una pequeña holgura, y abría el reloj de bolsillo también, porque siempre tenía la luz a su espalda para poder ver bien, ¿no?, lo que había dentro. Entonces, además, él decía que veía a través de los cuerpos opacos, pero lo que añadía era que si ese cuerpo opaco lo envolvías en papel, fijarémonos qué tontería, un tela no veía. Claro, si tú envolvías la caja en papel no la podía abrir. Entonces, la trampa era esa, ¿no? Houdini le denuncia en un librito en el que denuncia a Medium, en un panfletillo que se puede encontrar en Internet y que está en PDF en Internet para quien quiera, y dice cómo ha sido un fraude, y se montó un zipizostio en España de mucho cuidado, con broncas en las primeras páginas de los periódicos, en las que había los partidarios de Argamasilla y los no partidarios de Argamasilla, pero eran la intelectualidad española de la época. Es decir, entre los no partidarios de Argamasilla estaba Juan Negrín, que luego fue el presidente de la República Española, y entre los partidarios de Argamasilla estaba Blas Cabrera, que fue el físico que fue el anfitrión de Albert Einstein en su visita a España. Uno de los no partidarios de Argamasilla fue un discípulo de Ramón y Cajal, ahora me acabo de quedar en blanco con el nombre de él, lo tengo por aquí, pero no voy a abrirlo, que dijo una frase escribió en el periódico, contó que los científicos más importantes habían sido engañados por un mago o por alguien con trucos de ilusionismo, que es lo que hacía Argamasilla, y que eso demostraba que se podía ser muy listo, muy inteligente, y que un mago que simulaba tener poderes paranormales te podía engañar, que lo mejor era contar con algún mago. Esto lo escribió en 1923. Esto que luego puso en práctica gente como James Randi en los años 50, 60, 70 y 80 y más del siglo pasado. Pero este hombre ya lo escribió en el 23, en un periódico que yo lo tengo aquí en casa, y escribió eso, ¿no? Cuidado, que la gente muy inteligente puede ser engañada por un mago. Argamasilla, cuando murió, le comentó a su familia, le dijo a su familia que él tenía poderes. O sea, sus familiares más próximos, él murió me parece que en el 87, sus familiares más próximos se creen que él tenía poderes. Y es un personaje muy divertido, es un personaje que tiene una historia sorprendente, y yo todavía estoy encontrando cosas nuevas de él y espero encontrar alguna más para contar dentro de poco, porque esa vivencia, o sea, que un tipo que murió a 15 kilómetros de mi casa estuviera involucrado con Harry Houdini en una historia así, me parece algo apasionante, ¿no? Me parece muy, muy divertido. Sí, es bastante interesante. Pero además, Luis, tú tienes una página que es bastante conocida. De hecho, he de confesar que antes que me lo dijeras, no sabía que tú eras la mente detrás de esa página, magonia.com, por supuesto que la conozco. Coméntanos un poco sobre eso, porque ahí estás tratando con respecto a Sí, esta que siempre la resucitan, conspiración lunar, de que el hombre no sí, llegó. Magonia es muy vieja. Seguro que hay oyentes que no habían nacido cuando nació Magonia. Magonia nació en junio de 2003, o sea, tiene 21 años ahora mismo. Nació como un blog en el que yo contaba cosas, y nació con la idea de, yo escribo mucho, antes escribía mucho, ahora escribo menos, de tener un sitio en el que guardar todo, ¿no? Ujú. Aparte de lo que escribía en el periódico, tener un sitio en el que guardar todo lo que escribía en otros sitios. Y desde hace un año, como WordPress cambió, estoy recuperando Magonia, porque WordPress había destrozado los formatos, y confío en que en unos meses esté todo. Ahora ya tiene 870 entradas activas. Y lo último que he hecho es esta semana, estos días, con motivo del 55 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna, he recuperado todo material sobre la conspiración lunar.
sobre esta historia tan loca de que en realidad no se fue a la Luna, ¿no? Lo bueno de la conspiración lunar es que es muy fácil de desmontar. Lo malo es que, aunque se lo desmontes, la gente sigue creyendo que hay una conspiración y te dice cosas de por qué no se ha vuelto, ¿no? Pero es porque la gente no sabe o no es consciente, mucha gente, de que no se fue a la Luna por un hito científico, se fue a la Luna en el año 69 y en los 60 en medio de una carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y después de dos reveses, como fueron el del Sputnik y el de Yuri Gagarin, Estados Unidos se planteó como digamos, empresa nacional el llegar a la Luna. Y lo que hizo fue meter todo, meter 400.000 personas, meter el equivalente pues, a 200 y pico mil millones de dólares, meter a los mejores cerebros del momento y a las mejores empresas, y en unas misiones prácticamente suicidas, como demuestra la del Apolo 13, ¿no? Que estuvieron a punto de morir. Y cuando se llegó a la Luna, la URSS no dijo, nos habéis hecho trampa y lo habéis grabado en un estudio, sino que admitió su derrota, ¿no? Eso es evidente. Pero de todos modos, la conspiración lunar tiene muchas cosas para contar, es muy divertida. Pero es otra demostración de cómo hay gente dispuesta a creerse cualquier cosa. En España ha habido conspiranoicos lunares que abrazaron la idea de que no se llegó a la Luna y luego de repente se convirtieron a la idea de que se llegó a la Luna. Pero ahora dicen que se encontraron ruinas extraterrestres en la Luna. Claro, o sea, van abrazando las ideas según les va dando la gana, que también es fácil de desmontar. De eso también hablo en Magón estos días, ¿no? De hecho, la idea de si fuimos o no a la Luna fue el primer episodio de la que yo creo que es la única serie de televisión escéptica que se ha hecho en el mundo de habla hispana, que se llamó Escépticos. Hicimos una serie de 13 episodios con la televisión pública vasca y en castellano, contando con buenos medios, sobre 13 temas, y el primero eran los alunizajes, y contamos con la participación, entre otros, del astronauta Pedro Duque y de otros científicos. Y luego hablamos también de ovnis, hablamos de medicinas de pseudoterapias, hablamos de adivinación. Hay 13 episodios que están gratis en Internet. Y están gratis porque la televisión pública vasca, esto se emitió en 2011, hizo algo que no había hecho nunca hasta entonces la televisión pública vasca y que no había hecho ninguna televisión en España. Es inmediatamente, según se emitía, solo para el País Vasco, o para el resto de España si tenía sintonizado, se colgaba el episodio entero en la web para que lo pudiera ver todo el mundo, sin límite geográfico. De tal manera que yo me acuerdo de estar pocas semanas después del estreno en un congreso en Sevilla y venirme gente de Canarias, un congreso internacional, venirme gente de las Islas Canarias a decirme que había visto el episodio, cosa que a mí me ilusionaba mucho porque yo tengo parientes en Canarias, y venirme chicos y gente joven y no tan joven de México, de Argentina, decirme, hemos visto, qué bonito. O sea, es la primera serie. Yo recomiendo que si quieren vean los episodios porque además es muy divertido, hay música de rock and roll, hay niños de vez en cuando, hacemos experimentos curiosos, todo para demostrar eso, que hay que pensar críticamente, ¿no? Y ese es el objetivo de Magonia también. Magonia cuando nació como un blog y ahora está convirtiéndose en una web, ¿no? Estamos, digamos, ya ha cumplido 18 años, ya es mayor, ya tiene que ponerse a trabajar de alguna manera, ¿no? Y confío en que me dé muchas alegrías, me ha dado muchas, y confío en que me dé muchas y ponerme a escribir más cosas. De hecho, estoy escribiendo más cosas. Ahora mismo estoy rodeado de papeles sobre historias que escribir. Luis Alfonso, quizá para ir cerrando esta excelente entrevista, ¿alguna vez en tu vida te has enfrentado a algo que para ti como que te haya dejado dudando al menos por un buen rato sobre si verdaderamente es un suceso inexplicable o inexplicado, por lo menos, inexplicado, ¿no? Sí, ¿Qué ha sí, pasado? sí. Yo suelo decir, como digo en la web más o menos, que no existe lo inexplicable, sino cosas que hasta ahora son inexplicadas, ¿no? Cuando Por yo, eso lo decía. cuando yo era joven no se sabía por qué habían desaparecido los dinosaurios. Por poner un ejemplo que ahora cualquier niño que juega con dinosaurios sabe que si les tira una roca los mata, ¿no? Vamos a ver. Yo no he tenido la fortuna de vivir nada que me dejara como diciendo, uff, aquí hay algo muy, muy raro, ¿no? Eh,
no he tenido la fortuna. Y digo la fortuna porque es un reto, es un reto. O sea, a mí me parece apasionante. Yo sí viví un episodio y tuve la fortuna de leer en aquel entonces una revista ufológica que se llamaba The MUFON UFO Journal, la revista de la MUFON americana, que la tengo ahí. Y en un momento, una noche, cuando yo era joven, yo podría tener 18 años, 19 como mucho. Me podría, por ahí andará, tendría que mirar la revista. Estaba yo tumbado, mi hermano y yo dormíamos en la misma habitación, en mi casa éramos 7 personas, mis padres, una abuela, 2 hermanas que dormían en otra habitación con la abuela y mi hermano y yo que dormíamos en una habitación. Y nosotros, yo desde la habitación, yo estaba tumbado en mi cama, mi hermano en la suya, y yo veía la luz, como una claridad que entraba por la puerta de la habitación. Como éramos 7 personas, hay un momento determinado en el que me parece ver una sombra que pasa por esa claridad y yo deduzco pues que es alguno de mis parientes, alguno de los 7 que va a ir al baño. O sea, algo tan normal y tan lógico, ¿no? Se abre la puerta eh, y yo deduzco que es mi padre o mi madre para ver si sus hijos están dormidos. Bueno, estaba la puerta apagada, la luz apagada, sería lo lógico, ¿no? Pero cuando se abre la puerta, yo veo recortada una silueta que entra. Esa silueta entra, es una silueta sin especificar hombre o mujer, no lo puedo saber. Es una silueta corpulenta, una persona adulta. Y cuando yo quiero hablar, pero no puedo hablar. Quiero moverme, pero no puedo moverme. Y cuando esa silueta se acerca a mí, levanta la mano derecha con lo que parece un cuchillo, la sombra de un cuchillo. Y cuando me va a clavar el cuchillo en el pecho, yo suelto una especie de y me despierto. Pero yo lo había visto, lo había oído, había intentado hablar con mi hermano. Por fortuna, como digo, yo tenía la revista de la MUFON. Y la revista de la MUFON había dedicado meses antes 2 artículos, me parece que Keith Butterfield, a visiones hipnagógicas e hipnopómpicas. Resulta que cuando estamos a punto de dormir o estamos a punto de despertarnos, puede darse la circunstancia de que, digamos, de que el cerebro entre en una especie de cortocircuito Ujú. y un sueño lleguemos a percibir, a creer que percibimos olores, sonidos y tacto. Y entonces yo había tenido una de esas visiones. Y fue aterradora, o sea, de verdad, fue una cosa de dar mucho miedo. Que a mí me salvó, curiosamente, el haber tenido lecturas ufológicas para entenderlo. Luego esto se lo comenté a muchos años después, yo ya trabajando en el periódico, a principios de los 2000, a una psicóloga de Harvard que tiene un libro maravilloso sobre hipnosis, recuerdos falsos y abducciones con extraterrestres. Es una psicóloga de Harvard buenísima. Y entonces estábamos hablando por teléfono, ella estaba en aquel momento en Nicaragua, su marido es nicaragüense y estaba allí, y estuvimos hablando un rato largo y le hice la entrevista para el periódico, la entrevista está en la web, está en magonia.com, la pueden ver, en un tema que me parece que se titula Abducidos. Y me comentaba ella, Susan, que ella había tenido 2 veces visiones hipnagógicas o hipnopómpicas, pero no habían sido como la mía. Ella había levitado y se había levantado flotando y hasta había ido hacia la ventana flotando. Y nos estuvimos riendo de eso, ¿no? Porque una vez que sabes lo que es, eh, bueno, sabes que el cerebro te juega malas pasadas, como cuando yo siempre suelo decir, como si entras en una habitación, tienes la televisión puesta con alguien moviendo la boca, pero hay una música de otra persona que está sonando. Igual al principio tu cabeza intenta asociar la música con el que está en la tele, ¿no? Pero no, es otra historia diferente. Entonces, eso a mí me parece un tema apasionante. Claro, ha habido gente que ha interpretado las visiones hipnopómpicas desde Satán hasta los extraterrestres. A mí se me apareció un tipo que me quería apuñalar. ¿Por qué? No tengo ni idea. Me quería apuñalar el tipo, ¿no? Eh, no he vuelto a tener ese tipo de sueños ninguna otra vez, pero lo que sentí no se me olvida y de hecho yo empecé a contar la historia esa en un reportaje, empiezo contando esa historia que es mi historia y luego me dijo un amigo, ¿por qué has contado lo que cuenta Carl Sagan en El mundo y sus demonios? Digo, vale, yo leí El mundo y sus demonios, pero no me acordaba que lo contaba Carl Sagan, es que eso me pasó a mí. Y le ha pasado a mucha gente. Seguramente hay oyentes
Fernando, que nos están escuchando ahora, que dicen, "Oh, pues yo he vivido, yo qué sé, ver a una persona sentada. Yo hay una cosa que me morí, que se murió mi abuelo mi abuelo paterno, sin que yo se la pudiera aclarar. Mi abuelo paterno, que era un hombre muy conservador, pero muy respetuoso con mis fricadas, me contaba todo tipo de cosas y me recortaba recortes de ovnis. Era un hombre encantador, Andrés. Y mi querido abuelo Andrés me contaba que un día, estando ya casado y con hijos, se encontró con que se despertó a la noche y en la cama de matrimonio, donde dormía con su esposa, había un señor sentado con sombrero y con corbata. Evidentemente fue una visión hipnagógica, pero cuando yo viví mi visión hipnagógica, ya mi abuelo no estaba. Ya no le pude contar, cuando yo lo interioricé, que eso era lo que él había vivido, que no le hubiera servido para nada, pero le hubiera agradado que mis locuras detrás de los platillos volantes dieran para explicar una cosa que le pasó a él en el dormitorio donde estaba durmiendo con su esposa. O sea, vamos a ver, todo esto tiene una lectura que quiero que tengamos, y es que eh, reflexionar sobre lo paranormal, sobre los mitos contemporáneos, sobre cualquier cosa, intentar comprenderlos nos hace comprender mejor al ser humano y aprender más de nosotros mismos. Hasta hace unos años, los ufólogos hablaban de testigos de élite por los pilotos. Yo tengo libros que se titulan Testigos de élite. Y Heineck en uno de sus libros habla de testigos de élite, ¿no? Sabemos desde hace 30 años que todos los humanos estamos cableados igual, y da igual que seas piloto, que seas policía, que seas un agricultor sin alfabetizar. Todos tenemos los mismos fallos de programación, porque somos iguales, y las mismas presunciones, y ya está. Entonces, el aprender eso ayuda mucho. Y todo eso está en los libros sobre lo paranormal, lo que te hacen pensar sobre ello. Y todo esto también nos hace ser más conscientes de pertenecer a la misma especie, a Claro. una única humanidad, y al final pues nos pueden diferenciar cosas totalmente casi, Pues en realidad que no tienen ninguna. es que a mí eso me parece yo estudié historia, entonces yo siempre lo he tenido claro, pero me parece tan obvio, me parece vamos a ver, por eso a mí me enfado tanto y habrás notado que estaba muy tenso hablando de los alienígenas ancestrales. Por eso a mí me indigna esa visión racista, ¿no? Yo, cuando a mis alumnos, yo nunca hablo de afroamericanos, porque afroamericana también es una actriz sudafricana blanca y es un egipcio que va a Estados Unidos. Yo siempre hablo de negros, blancos y no tengo y no va por racismo, va simplemente por decir, "Bah, es el modo como". Yo les suelo decir a mis alumnos y siempre, mirad chicos, siempre hay alguno además americano o de origen americano, o España ahora es un país además en el que hay mucha inmigración, porque estamos en un cruce de caminos. Les digo, si alguien deja traslucir algo que puede sospechar. Digo, vamos a ver, haceos a la idea de que los blancos somos negros desteñidos. Que cuando llegó Homo sapiens a Europa, el blanco era el Neandertal y el Homo sapiens era negro. Y las pieles se aclaran por la insolación. Y somos absolutamente iguales. Los seres humanos somos totalmente iguales. Da igual que cojas uno de Australia, que está en mis antípodas, uno de Sudáfrica, uno del Kalahari, uno de Norteamérica, un inuit, somos lo mismo. O sea, entonces, y somos unos tipos muy inteligentes. O sea, los inuits no han aprendido a sobrevivir en un entorno tan hostil porque sean tontos. Han conquistado un territorio que para ti, para mí, Fernando, sería imposible de conquistar. O sea, es que es eso lo que hay que tener en cuenta. Todos los humanos son igual de capaces. Si encima les damos medios, tendremos muchos genios por ahí para solucionar los problemas que tenemos. Y no te necesitamos tutores alienígenas. Por cierto, si quieres, en el libro cuento cuál es la mejor película sobre alienígenas ancestrales. 2001, no dice el espacio, de Stanley Kubrick. Una muy buena reflexión para finalizar la entrevista, Luis Alfonso, que espero sea la primera y que de ahí hayan otras más. Luis Alfonso, de repente nos puedes comentar cómo obtener
su libro y también, por supuesto, cómo llegar a tu página. Yo sí sé, Vamos a ver, no sé, pues. vamos a ver. Telegráficamente, la página es muy fácil de llegar. Se pone magonia.com y se llega. Ya está, no hay más. Arriba tiene un buscadorcito y luego tiene todo cosas por temas. Hay solo ahora, bueno, solo, tiene para leer un rato, 800 historias, algunas muy, muy largas, 870, yo calculo que va a haber dentro de poco más de 2000, hay documentales y hay cosas así. El libro, El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma, pues en principio, vamos a ver, como la distribución fuera de España es complicada, porque yo sé que mi editor estaba hablando con Argentina también, que fue a la Feria del Buenos Aires, Amazon lo tiene. Amazon lo tiene. Entonces supongo que depende de cómo funciona en cada país, que yo ya eso no lo sé. Pero Amazon tiene El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma, que las críticas que ha tenido son extraordinarias, porque ha habido, vamos a ver, científicos muy importantes en España que me han dicho que no se habían reído tanto, y digo, pues si no es un libro humorístico, y que habían aprendido mucho y que les había gustado porque las historias son muy originales, porque el libro habla de espiritismo, pero también habla de magos, habla de cuándo empezó a publicarse el horóscopo en los periódicos y por qué, que tiene que ver con la familia real británica, eh, habla de la invasión de Orson Welles de los marcianos y quita muchas ideas erróneas que todavía tenemos, del origen de la guerra psíquica, del misterio del Triángulo de las Bermudas, de las pirámides de Bosnia, de la superluna y de si la Tierra es plana, claro, porque está de moda. Son 24 historietas muy cortas y como tiene bibliografía, lo bueno es que la gente puede decir, pues me voy a comprar un libro de estos en vez de solo leer un capítulo, ¿no? Los capítulos se leen muy rápido. Ya saben, Amazon está y me imagino que en las principales plataformas. Muchas gracias, Luis Alfonso, y sobre todo para los oyentes de Misterios al Anochecer, recuerden, si ven un fantasma, no le hagan el amor, porque puede ser la muerte. Muchas gracias, Fernando, y mucha suerte. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.